Muy buenos días, hermanas y hermanos. Le damos gracias a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablar esta mañana de nuestra Constitución Política Revolucionaria. Un gran abrazo lleno de mucho cariño para todas y todos en los diferentes lugares, en los diferentes espacios donde se encuentren estudiando este diplomado. Orgullosas y orgullosos de ese legado histórico que nos dejó nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Ese legado de defensa a nuestra patria, de defender siempre la paz y ese legado de nacionalismo, de nacionalidad, que es la fuerza motriz para defender la soberanía y la autodeterminación. Es por esa razón que afirmamos a Nicaragua por todas estas luchas que hemos venido teniendo, luchas libertarias, lucha revolucionaria, lucha evolucionaria, porque nuestro Estado ha venido evolucionando. Entonces, estamos reafirmando a Nicaragua como un Estado revolucionario y evolucionario, un Estado transformador que tiene una gran trascendencia muy grande y un Estado que tiene una connotación profundamente nueva. Hablamos de un Estado comprometido con la equidad de género, que su misión principal es la lucha contra la pobreza. Y por esa razón de que tenemos que luchar contra la pobreza, es que se profundizan todos los derechos de nuestro pueblo. Y esto es un gran salto de calidad en materia constitucional que nos viene a garantizar la restitución de los derechos del pueblo nicaragüense en práctica y equidad de género. Es decir, que es la realidad que tiene Nicaragua, es la realidad revolucionaria que tenemos. Nuestra constitución política viene a afianzar los derechos desde ese protagonismo democrático del pueblo nicaragüense. Viene a afianzar nuestros derechos desde ese protagonismo democrático de las familias nicaragüenses, que aseguramos la paz, aseguramos la estabilidad, aseguramos trabajo para prosperar y que merecemos vivir tranquila, vivir tranquilo, vivir segura y seguro, trabajando para prosperar con todos nuestros derechos reconocidos y con todos nuestros derechos validados en esta Constitución, que representa principios, representa valores, pero también representa la valentía del pueblo nicaragüense que merece lo mejor. En esta norma suprema estamos constitucionalizando nuevos derechos, es decir, hay nuevos derechos, pero también se están revitalizando los derechos que ya estaban consignados en la Constitución. Además, se amplían, se fortalecen y se robustecen otros derechos. Esto significa que todos estos derechos son para todas las personas.
Vamos a hablar esta mañana particularmente de los derechos individuales que están contemplados en el título cuarto, que se denominan derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Entrando en materia, nuestra ley superior reconoce el derecho a la vida como derecho inviolable. Por lo tanto, en Nicaragua no hay pena de muerte. Nuestro Estado protege el derecho a la vida en todo su ciclo, desde su concepción, en el proceso de gestación, en el nacimiento, en el crecimiento, hasta convertirte en una persona adulta. En Nicaragua existe una política de la primera infancia. Asimismo, se reconoce que toda persona tiene derecho a la paz, derecho a la seguridad. Estos dos derechos han sido reconocidos en nuestra Constitución como principios fundamentales, pero también son derechos. El derecho al reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica, es decir, el poder organizar cooperativas, sindicatos, asociaciones. El derecho a la privacidad individual y a la privacidad de la familia. El derecho a la honra y la reputación, a la honorabilidad. El derecho a conocer toda la información que está registrada en esas entidades privadas o públicas, y existe una ley de protección de datos personales que me protege esos datos. También el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones. También está el derecho a ser iguales ante la ley. Quiere decir que la ley debe aplicarse de la misma manera para todos y para todas. Los derechos de igual manera son derechos para todas y todas las personas y no hay discriminación. El derecho a circular y a fijar residencia en cualquier parte del territorio nacional, es decir, que yo puedo vivir y me puedo establecer donde quiera dentro del país. El derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que solo la autoridad judicial puede declarar culpable a una persona, mientras tanto se presume la inocencia. El derecho de una persona a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge. Es decir, que ninguna persona puede ser presionada para declarar contra sí o contra uno de sus familiares cercanos. El derecho a no ser procesado nuevamente por un delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme. Es decir, que una persona solo puede ser juzgada una sola vez por el mismo delito. El derecho a que no le sea aplicada la ley de forma retroactiva. Esto es importante señalarlo porque la ley siempre va para adelante, excepto cuando beneficie a la persona presa en materia penal. También se establece como una garantía a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Es decir, a no recibir ningún tipo de maltrato que denigre o agreda a una persona. Es decir, que la Constitución política
y la legislación secundaria garantizan la aplicación de cada uno de los derechos individuales. En esta Constitución se establece la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. Esta es la primera constitución política que reconoce la igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres. Esto es importante porque este derecho ha sido reconocido en nuestra Constitución de 1987. Y este compromiso está plasmado en el programa histórico del Frente Sandinista y fue retomado en nuestra Constitución revolucionaria como el compromiso de nuestro buen gobierno. Esta Constitución nos ha permitido entonces ir construyendo un marco jurídico con igualdad y equidad de género en todos los ámbitos. La mujer es reconocida en nuestra Constitución como titular de derecho, como protagonista y líder en todos los campos, ejerciendo derechos en equidad, en capacidad y en presencia efectiva y real. En todos los espacios, en todos los momentos de nuestra historia. Y esto nos ha llevado a tener grandes reconocimientos a nivel internacional, que nos ha permitido ubicar a nuestro gobierno y pueblo de Nicaragua como ejemplo en los primeros lugares en el mundo en equidad de género. Es decir, que Nicaragua está posesionado en los primeros lugares en el mundo, pero no es porque estos organismos nos den esa calificación, sino que esto obedece a la realidad que en prácticas de género vive nuestra Nicaragua, nuestra revolución, y entonces ellos reflejan esa información que capturan de nuestro buen gobierno. Recientemente, la UIP, la Unión Interparlamentaria Mundial, y ONU Mujer, publicaron el mapa que se llama Las Mujeres en la Política 2025 y ubica a Nicaragua en el primer lugar en el mundo con más mujeres en el gabinete. Y también dice en este mapa la información que ubica a Nicaragua en el tercer lugar con más mujeres parlamentarias. Nos sigue después Ruanda y después nos sigue Cuba. Esto refleja el trabajo que se ha venido haciendo y estas prácticas de género nos han llevado ahora al más alto nivel, que es la presidencia de la República. Hoy las mujeres, los varones, estamos en el más alto nivel, que estamos en la presidencia, como copresidente y como copresidenta. Pero es importante destacar que la figura de la copresidencia es una figura que está constitucionalizada. Por lo tanto, eso nos da la garantía constitucional que en Nicaragua siempre habrá
una mujer en la presidencia de la República. Esta Constitución contiene un lenguaje inclusivo que reconoce las prácticas de género, un lenguaje que promueve igualdad, que promueve respeto, que promueve reconocimiento y no discriminación. Es un lenguaje que fortalece nuestra sociedad justa y equitativa. Quiero decirles que esta es la primera constitución que está escrita con prácticas de género, con un lenguaje inclusivo en América Latina. La Constitución reconoce que las y los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado. Las y los nicaragüenses tienen derecho a expresarse libremente. Pueden expresar su pensamiento en público, pueden expresarlo en privado, pero siempre y cuando no transgreda el derecho de otra persona, que no transgreda el derecho de la comunidad, que no transgreda los principios de seguridad, de paz y bienestar que están establecidos en esta Constitución política. Es decir, que en nombre del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no se puede violentar otros derechos que vengan a irrumpir o a desconfigurar el ordenamiento de seguridad y paz y bienestar, porque son principios fundamentales y son derechos establecidos en la Constitución. Entonces, el que transgrede estos derechos constitucionales estaría agrediendo al pueblo nicaragüense en la lucha contra la pobreza, que es el objetivo que persigue esta Constitución y nuestro Estado revolucionario, como lo hicieron los traidores a la patria durante el intento del golpe fallido del 2018. Por eso decimos, no pudieron ni podrán. Ligado a lo anterior, la Constitución política establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos no se ejercen de manera ilimitada. Tienen restricciones, tienen límites, que son los derechos de otras personas. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no me mande, ni tampoco estoy impedida de hacer lo que la ley no me prohíbe. Nadie, pero nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad. Toda persona tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es la protección del derecho de esa persona en el ámbito judicial. Es decir, que jueces o juezas están obligados a cumplir con los derechos humanos en todos los procesos judiciales. Y el debido proceso es el respeto a la garantía que debo de tener en ese proceso. Todas estas garantías están reguladas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, que son los cuerpos jurídicos que facilitan la aplicación efectiva de estos derechos relacionados a la administración pública. También en esta sección, la Constitución expresa
que el Estado protegerá a las víctimas de cualquier delito y el Estado procurará que se reparen los daños causados. Es decir, que las víctimas tienen derecho a que se le proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y vida privada, y serán consideradas parte en los juicios desde el inicio de los mismos, todo de conformidad a la ley. La víctima es la persona que ha sufrido algún daño o han sido vulnerados sus derechos. La víctima es un sujeto activo, no es objeto, y se le da participación en todo el proceso, puede intervenir y se le deben de respetar los derechos humanos. También en los derechos individuales se reconoce que las niñas y niños que no hubieran cumplido los 13 años de edad, es decir, que no han cumplido esa edad, no estarán sujetos a la justicia penal especial de adolescencia. Estarán exentos de responsabilidad penal, pero serán atendidos por instancia especializada. ¿Por qué? Porque la niñez en Nicaragua goza de protección especial y de todos los derechos que su condición como niño o niña requiera. Es decir, que una persona de 0 a 13 años no cumplido no puede ser objeto ni sujeto de procedimiento judicial alguno. Las y los menores de edad que tuvieran 13 años cumplidos, aquí estamos hablando de los 13 años cumplidos, y menos de 18 años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o una falta, sí serán sometidos a la justicia penal especial de adolescentes. Pero la ley regulará esta materia. ¿Y cuál es la ley que va a regular esta materia? La ley de la justicia penal especial de adolescentes es el Código de la Familia y la Adolescencia, Código de la Niñez, perdón, y la Adolescencia, que en el libro tercero establece que los procesos y los procedimientos especiales para las y los adolescentes, ahí en ese libro tercero están todos los procesos para los y las adolescentes. Se señala también en los derechos individuales que la pena no trasciende a la persona del condenado, es decir, no trasciende a otra persona. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Es decir, 30 años es la pena máxima establecida en la Constitución política en Nicaragua. Excepcionalmente se impondrán la pena así de prisión perpetua revisable para la persona condenada, ya sea por delitos graves regulados en la ley de la materia, siempre por delitos graves. La prisión perpetua revisable se aplica entonces por delitos graves cuando concurren circunstancias de odio, crueles, degradante, humillante e inhumana, que por su impacto causan conmoción en la comunidad nacional. En Nicaragua está prohibida toda la forma de explotación humana y nadie será sometido a cualquier tipo de esclavitud, de servidumbre o trata de personas. Se amplían las formas de explotación humana que están prohibidas en lo social, en lo económico, en lo sexual, en lo laboral, en lo digital,
entre otras. En Nicaragua no existe prisión por deuda. Nadie será detenido por deuda. Este principio sí no limita los mandatos de la autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es decir, que el Código Penal establece la prisión por omisión de pago por alimento, cuando no se pagan los alimentos. Es decir, hombres y mujeres, porque aquí estamos hablando de derechos y obligaciones. Hombres y mujeres que incumplan con los derechos alimentarios están obligados y obligadas a cumplir de conformidad al mandato judicial. Señala la Constitución que es deber de todo ciudadano pagar la deuda. Este es un mandato constitucional. En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo, de acuerdo con la ley y de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Las y los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. Esta figura de la extradición, de la no extradición, es una protección a la soberanía nacional, porque esta figura jurídica la ha utilizado el imperialismo yanqui para chantajear Estado, para inmiscuirse en los asuntos internos usando la persecución. El derecho a la propiedad es un principio fundamental que reconoce las distintas formas de propiedad y que estudiamos el sábado pasado porque está dentro de los 12 principios fundamentales. En Nicaragua se garantiza el derecho a la propiedad en sus distintas modalidades: pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, de los pueblos originarios de la costa Caribe y del centro y Pacífico. La propiedad familiar y mixta, las que deben ser garantizadas y estimuladas para avanzar contra la pobreza. Pero aquí tenemos el compromiso con todas estas formas de propiedad de trabajar juntos para combatir la pobreza. Se garantiza el derecho de propiedad de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Este derecho está sujeto por causa de utilidad pública o de interés social a las limitaciones y obligaciones en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados pueden ser objeto de expropiación, pero de acuerdo a la ley, todo apegado a la ley y previo pago de la justa indemnización. Esto tiene que ver con la gran transformación de esas obras colectivas que viene teniendo nuestra Nicaragua, que venimos cambiando Nicaragua. En Nicaragua se prohíbe la confiscación de bienes. Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados, es decir, los derechos que están en esta Constitución o estén en peligro de serlo, pueden interponer recursos. Nuestra Constitución establece recursos. El recurso de exhibición personal, el recurso de amparo,
el recurso de habeas data, según sea el caso, y todo de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional, porque es la Ley de Justicia Constitucional la que establece los mecanismos, establece los procedimientos para el ejercicio y la aplicación de estos recursos. Es decir, que los recursos son mecanismos que tienen las y los nicaragüenses para proteger todos los derechos que hemos estado hablando esta mañana. Se reconoce en nuestra Constitución que toda persona goza de la protección estatal, goza del reconocimiento de sus derechos humanos y la plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos internacionales de lo que Nicaragua es parte. La Ley Suprema reconoce los derechos establecidos en todos los instrumentos internacionales que el Estado de Nicaragua ha reconocido y que el Estado de Nicaragua es parte. Es decir, que hoy todos los instrumentos internacionales están constitucionalizados. Ya no es solamente una lista. Están constitucionalizados los pactos, las declaraciones, los protocolos, las convenciones, las enmiendas, los tratados, adendum. Y esto es un reconocimiento novedoso y muy importante. Nuestra Constitución política está reconociendo todos los derechos individuales que han sido incluidos en nuestra norma jurídica. Por eso es, como nos dice el general Sandino, vamos siempre más allá, resguardando y validando todos nuestros derechos, sabiendo que el porvenir lo estamos construyendo todas y todos, juntas y juntas, en unidad, por el bien común, en hermandad, en solidaridad como pueblo cristiano, como pueblo socialista y solidario, como pueblo presidente, como pueblo soberano que es el dueño de este poder. Y por eso es que hoy, por ese legado histórico, vamos a caminar en honor y gloria, homenajeando a nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino.